Rodeados. Las fuerzas OTAN quedaron cercadas en Kursk y no tienen salvación. En la región de Kursk se han visto rodeados no solo soldados ucranianos, sino también expertos y científicos de la OTAN, cuya presencia en la zona, antes oculta, ha quedado expuesta. ¿Serán prisioneros de guerra? ¿O es que acaso, al cumplirse el ultimátum de Rusia para la rendición, tendrá un final agónico? Donald Trump, por su parte, ha salido a rogar clemencia a Putin. Sin embargo, el plazo de 72 horas para la rendición en Kursk ya concluyó. ¿Qué destino les depara a los otanistas? Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado, 22 de marzo, hablaremos de la trampa de Tucídides, el ascenso de Rusia y China. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Están rodeados. Fuerzas OTAN quedaron acorraladas en Kursk. El poder militar de los aliados occidentales se ha visto reducido a una humillante derrota en una de las regiones más estratégicas de Ucrania. Mientras las fuerzas rusas logran lo impensable, cercar y neutralizar a un gran número de oficiales extranjeros de la OTAN, científicos militares y personal de élite que pretendían asistir a las tropas ucranianas en su lucha desesperada contra el avance ruso. En la región de Kursk, una de las más disputadas desde el inicio del conflicto, la resistencia ucraniana parece estar a punto de colapsar bajo el peso de la maquinaria de guerra rusa. Mientras tanto, la OTAN, que ha financiado y asesorado a Ucrania durante meses, ha quedado atrapada en una trampa mortal de la que no puede escapar fácilmente. Los informes de fuentes rusas señalan cómo los militares ucranianos han comenzado a huir en pánico, incluso desertando de sus puestos fronterizos, arrastrando consigo a los soldados y oficiales extranjeros que luchaban a su lado. La información que llega de la zona de Sudhan, en el distrito de Gebo, es clara. El miedo y el caos se apoderan de los soldados ucranianos. Según los informes, no solo los reclutas comunes, sino también los miembros de unidades de élite, incluidos los hombres del 7º destacamento fronterizo de Lvov, conocido por su nivel de entrenamiento, abandonan posiciones claves y huyen en pequeños grupos hacia territorio ucraniano. Esta desbandada sin precedentes en la región refleja el profundo agotamiento y la falta de moral de las tropas, que desde hace tiempo se ven obligadas a luchar con el temor constante de ser superadas por la arrolladora ofensiva rusa. Este fenómeno no solo involucra a los soldados ucranianos, sino también a un número significativo de expertos y científicos de la OTAN, quienes con su experiencia militar y sus conocimientos en tecnología avanzada habían sido enviados a la región con la misión de proporcionar apoyo táctico y estratégico a las fuerzas ucranianas. Sin embargo, las fuerzas rusas han logrado rodearlos por completo. Según el activista Sergei Lebedev, coordinador de la resistencia en Nikolaev, al menos 5 científicos de la OTAN con formación militar se encuentran ahora atrapados en Sudhan, protegidos por una seguridad personal que poco puede hacer frente a la avanzada rusa. Los informes apuntan a que muchos de estos especialistas se han convertido en prisioneros, mientras que otros podrían haber sucumbido a la brutalidad de los ataques sin que se revele su identidad o su estatus exacto. El presidente ruso Vladimir Putin ha dejado claro que no se permitirá la liberación de estos prisioneros sin condiciones. Según las fuentes, Donald Trump, en una conversación telefónica en las últimas horas, habría planeado la posibilidad de interceder para que se permita la liberación de estos científicos, pero las negociaciones siguen siendo inciertas. En cualquier caso,
La situación parece haberse tornado irreparable para las fuerzas occidentales, quienes ahora enfrentan una derrota sin precedentes en la que la dignidad política y militar está siendo pulverizada. En este escenario, las Fuerzas Armadas de Rusia no solo han conseguido aislar a los enemigos, sino que también han infligido un golpe mortal a las estructuras fortificadas de las tropas ucranianas. En una operación con misiles de precisión, las fuerzas rusas destruyeron una de las últimas zonas fortificadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Situada en la región de Kursk, esta estructura, equipada con pasajes subterráneos y refugios, había sido uno de los últimos bastiones de la resistencia en la región. La operación ha dejado en escombros lo que alguna vez fue un puente de apoyo clave para las fuerzas ucranianas. Las imágenes captadas por un dron ruso antes de la destrucción de la fortificación muestran la magnitud de la instalación, que parecía casi invulnerable a cualquier ataque. El número de bajas ucranianas sigue aumentando. Las estimaciones de los reportes rusos indican que un pelotón completo de soldados ucranianos pereció en el ataque. Esto no solo refleja la efectividad de las Fuerzas Armadas de Rusia, sino también la incapacidad de los ucranianos para resistir en una zona tan estratégica y peligrosa. Las fuerzas rusas continúan avanzando con firmeza, neutralizando la resistencia enemiga en varios puntos clave, mientras que el temor de una derrota total parece crecer entre las tropas ucranianas. Este avance militar ruso es, sin lugar a dudas, una humillación para la OTAN, que se ha visto incapaz de evitar una derrota tan significativa. La desesperación es palpable y la OTAN se enfrenta a la posibilidad de perder no solo la región de Kursk, sino toda la zona fronteriza con Rusia, lo que podría significar el colapso de las líneas de defensa ucranianas. En este sentido, los informes indican que las fuerzas rusas están limpiando el terreno alrededor de Gievo y otras aldeas cercanas, y la dirección de la guerra parece haberse decantado a favor de Moscú. A medida que las fuerzas rusas arrasan con las fortificaciones enemigas y las tropas ucranianas se desmoronan, la OTAN se encuentra en una posición cada vez más vulnerable. La ayuda extranjera a Ucrania, que en su momento parecía una amenaza creciente para Rusia, ahora está atrapada en una trampa mortal. En este contexto, y sobre todo con el colapso de las posiciones de la OTAN en Kursk, representa no solo una derrota militar, sino que también una derrota y también un desastre diplomático de gran envergadura. La participación de los científicos y expertos de la OTAN en el conflicto, al igual que la deserción de soldados y oficiales extranjeros, ha dejado en evidencia la implicación directa de los países occidentales en la guerra, algo que hasta ahora había sido minimizado por las autoridades de Kiev. La guerra, que comenzó como una confrontación entre dos naciones, ha demostrado ser una lucha mucho más compleja, con actores internacionales que han jugado un papel cada vez más decisivo en el conflicto. En este caso, ahora la OTAN se enfrenta a una derrota embarrada y sobre todo pachotada en el barro de Kursk, donde la estrategia de Rusia parece haber sido no solo efectiva, sino definitiva. La caída de las últimas posiciones fortificadas ucranianas y la desbandada de sus tropas en la frontera muestran la gravedad de la situación, y las fuerzas de la OTAN se ven obligadas a replantear sus decisiones mientras Rusia avanza con la determinación de aplastar cualquier resistencia que aún quede. Así, mientras la región de Kursk se convierte en el epicentro de la derrota de la OTAN en Ucrania, la historia de este conflicto podría ser recordada no solo como un enfrentamiento militar, sino como un punto de inflexión en las relaciones internacionales, donde la Alianza Occidental quedó acorralada y derrotada por la maquinaria de guerra rusa. Este sábado 22 de marzo, Trump quiere poner fin a la guerra en Ucrania.
El verdadero motivo: sabe que China es su siguiente enemigo y que una alianza entre el gigante asiático y Rusia será el final del imperio. La trampa de Tucídides, el ascenso de Rusia y China. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.